El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bueno, así de pie vamos a recibir a nuestro hermano Fernando, que nos predicará la palabra del Señor esta noche. Busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un versículo muy conocido por la iglesia del Señor. El capítulo 1 y el versículo número 8, allí en sus Biblias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 8. Si usted está al lado de una persona que tiene Biblia, hágase allí al lado, y juntos vamos a leer este precioso pasaje. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Lo leemos nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Voy a pedirle al grupo de alabanzas que se pongan aquí de apoyo y vamos a cantar un precioso himno que ustedes lo conocen. El Espíritu de Dios está aquí, en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros? Vamos a decírselo ahora en una preciosa alabanza, y abra su corazón. Entre tanto está ministrándole al Señor esta alabanza. Si desea ponerse sobre su pie, hermano, lo puede hacer. Ahora vamos a estar un buen rato sentados, o por lo menos ustedes, y así usted tiene más libertad para ofrecer al Señor esta alabanza. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí. Aleluya. Está aquí para mirar, el Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor. El Espíritu de Dios está En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para mirar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete, Señor, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí.
mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, hermanos, deja que Él se mueva, hermano, en tu corazón. Deja que Él ministre en tu alma, hermano, en esta noche. El Espíritu de Dios se mueve En este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí. para llenar el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que ese espíritu poderoso que abrió el corazón de Lidia, una vendedora de púrpura, abra nuestro corazón en esta noche a tu palabra. Abre, Señor, nuestra mente. Tócanos, Señor. Y una poderosa unción, Señor, derrama sobre nuestras vidas. De una manera gloriosa, Señor. De una manera especial. Háblanos, Señor, al corazón. Así como tú le hablaste a aquella mujer, Señor. Háblanos en esta noche. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, ser edificados. Fortalecidos en la fe. Llenos, Señor, de esta esperanza y llenos de fe, Señor, cada día, para esperar tu venida, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque está prometido en tu palabra que tú nos guiarías hacia toda la verdad. Guíanos, Señor, en esta noche hacia toda la verdad y glorifica el nombre de Jesús en medio de nosotros. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Siéntese, amado hermano. El título que en esta noche le he dado a esta disertación, mucho más que un viento recio, mucho más que un viento recio. Hace algún tiempo atrás, muchos años atrás, se hizo famoso un libro en el mundo cristiano, el cual se escribió para hablar acerca del Espíritu Santo. Y el título de aquel libro, Como un viento recio. Su autor, un consagrado creyente, un hombre de Dios, Mel Tari, escribió ese libro y todavía se constituye ese libro en un clásico de la literatura evangélica cristiana. En las Escrituras nosotros vemos que cuando Dios habla del Espíritu Santo, usa muchas veces símbolos para referirse a Él, a su ministerio, a sus obras. Uno de los símbolos más apropiados del Espíritu Santo es el viento. Pero muchos creyentes están pensando que el Espíritu Santo es un viento. Y cuando piensan de este modo, piensan equivocadamente, porque el Espíritu Santo no es un viento, el Espíritu Santo es una persona, y como persona que es, tiene los atributos que le identifican como tal. Ahora, ¿cuáles son los atributos que distinguen a una persona, a un ser racional, de una bestia, de un animal? Una persona, para ser llamada persona, tiene que ejercer inteligencia. En otras palabras, debe poseer intelecto. Una persona, para ser persona, necesita manifestar emociones, sentimientos. Esa es la parte sensitiva
la parte emocional de toda persona. Pero también debe ejercer capacidad para discernir, también debe ejercer voluntad. Esa voluntad lo hace un ente moral libre, con libre escogencia, con voluntad para escoger. Si esos son los atributos de una persona para ser reconocido como persona, entonces debemos llegar a una primera conclusión en esta noche. El Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo tiene inteligencia, las Escrituras lo revelan claramente. El Espíritu Santo tiene emociones, las Escrituras lo revelan claramente. Y el Espíritu Santo tiene voluntad y las Escrituras también lo revelan claramente. Él es entonces una persona en el sentido más completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Ahora bien, no solo es una persona. La Biblia, la palabra de Dios también nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la divina Trinidad. Todos los atributos que Dios posee, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, todos los omni que usted se imagine, esos atributos los tiene también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipotente, todo lo puede. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Por eso nosotros podemos afirmar que el Espíritu Santo es Dios. No es como algunos que se hacen llamar cristianos. Una iglesia por allí que se hace llamar cristiana, enseña. Ellos dicen, ellos van de dos en dos siempre por las calles. A veces son dos hombres, a veces son dos mujeres, pero más que todo mujeres. Una va con un paraguas y la otra va con una cantidad de revisticas llamadas atalaya o despertar debajo del hombro, vendiendo de casa en casa, de puerta en puerta, esta revistica. Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa o el poder dinámico de Dios. O sea, lo comparan con un viento, con un poder, pero le quitan todos los atributos que él tiene como persona y le quitan todos los atributos que él tiene como Dios. Y sencillamente lo presentan como un poder, lo presentan como una fuerza, mas no como una persona. Tenga cuidado, estos no son de Dios. Aunque anden con la Biblia, aunque hablen del reino, ellos son falsos creyentes. La historia nos ha dicho que entre ellos se levantaron profetas que profetizaron 5 veces la venida del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra y 5 veces se han equivocado. 5 veces han fallado. Así que no se dejen engañar. Falta que les diga quiénes son, o ya ustedes saben quiénes son. Está bien dibujado el asunto, ¿no? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sin embargo, hay que aclarar que el Espíritu Santo, cuando se habla de él, muchas veces la Biblia toma símbolos, como el viento, como el agua, como el aceite, como el fuego, etcétera. Pero el Espíritu Santo es una persona con la cual se puede establecer una relación personal. Ahora bien, Él es poderoso, Él es todopoderoso. Y el mundo de hoy es consciente del significado de la palabra poder. Hoy se habla de poder político, se habla de poder económico, se habla de poder militar, de poder atómico, se habla de poder mental,
de poder eclesiástico, de poder espiritual. Todas estas cosas nos revelan que el mundo de hoy conoce el significado de la palabra poder. Pero hay un poder, sobre todo poder, que el hombre común y corriente desconoce y que urgentemente necesita conocer. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Son muy pocos los que experimentan la presencia de este ser poderoso en sus vidas. Son muy pocas las personas que desconocen que el Espíritu Santo es omnipotente y que el Espíritu Santo, siendo Dios, puede habitar en el corazón de un ser humano. La Biblia dice que todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios los convierte inmediatamente en templos del Dios vivo. Eso significa que nosotros somos templos vivientes, templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Jesús dijo que aquel que recibiera este Espíritu, ríos de agua viva brotarían de su ser. También dijo que le conoceríamos y que estaría con nosotros y moraría con nosotros. Que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Él nos guiaría a toda la verdad y nos consolaría con respecto al porvenir. Anoche hablábamos de las cosas que han de venir sobre esta tierra. Y decíamos que hay pronósticos fatalistas sobre el fin del mundo, profecías que alarman a la gente, pronósticos que asustan al mundo. Pero nosotros, los que somos de Dios, no debemos tener ningún temor de las cosas que vienen. Antes, nuestros corazones, en medio de esta confusión, son consolados por el poderoso Espíritu de Dios. Por supuesto, ese que nos guía toda la verdad, que nos consuela, ese que nos recuerda las cosas que nos habló el Señor Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Este Espíritu fue prometido y derramado el día de Pentecostés sobre 120 discípulos del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Han pasado 20 siglos desde que ocurrió esta experiencia y hoy más que nunca el poder del Espíritu de Dios se hace necesario en la vida diaria. Y yo quiero que ustedes sepan, no se puede vivir la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se puede sostener el testimonio de Cristo si no es por el poder del Espíritu Santo en nosotros. No podemos vivir una vida en victoria contra el mundo, contra el pecado y contra el diablo si no es por el poder del Espíritu Santo. Hay algunos que piensan que convertirse al Evangelio es cambiarse de una religión a otra. Está equivocado. En el mundo hay unas 3.000 religiones y todas dicen tener la verdad. Pero fíjate que el mundo, a pesar de tener abundantes religiones, este mundo va de mal en peor. La respuesta es que sencillamente una religión no es la solución para el hombre. La solución para el hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros predicamos es a un Cristo vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor. Hay un grupo de creyentes, de cristianos, que dicen que esto del Espíritu Santo es cierto y es maravilloso. Pero es una bendición que solamente la pudieron disfrutar los hermanos del primer siglo, todos los que vivieron en la época de los apóstoles. Pero que una vez que el canon del Nuevo Testamento, es decir, se hizo la selección de libros y se oficializó cuáles eran los libros inspirados por Dios y cuáles no. Cuando eso se cerró en el año 396 de nuestra era, ellos dicen, hasta allí
cesaron las señales, los prodigios, los milagros que hacía el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Por lo tanto, ellos no creen que para este tiempo se haga necesario predicar sobre los dones del Espíritu, sobre el ministerio del Espíritu operando en medio de la iglesia de Jesucristo. Quiero decirles que esto es una perspectiva equivocada de lo que es el movimiento pentecostal. ¿Sabes una cosa? La iglesia fue fundada por el Espíritu Santo. Y la iglesia fue sustentada en el primer siglo por el Espíritu Santo. Entonces, si se hizo necesario que el poder del Espíritu Santo estuviera en los cristianos del primer siglo, ¿cómo no será necesario que el poder del Espíritu Santo se mueva en medio de la iglesia del siglo XX? Si lo vas a hacer, hermano, hazlo con libertad en esta noche. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay tres razones por las cuales el hombre de hoy necesita el poder de Dios en su vida. La primera razón, el texto que acabamos de leer dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está la primera razón. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Dios, testigos de Jesucristo, gente que anuncie las verdades del reino de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz. Eso es un testigo. Pero hay algo más interesante en ese pasaje, y es lo siguiente: la palabra testigo es un vocablo que se toma del griego y traduce mártir. Un mártir aparece 25 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros hablamos de mártir, ya cambia un poco el sentido de la palabra testigo. Porque un mártir es aquel que está dispuesto a sufrir por una causa. Y evidentemente, la iglesia del primer siglo fue una iglesia que padeció persecución. Más exactamente, 4 períodos de persecución por espacio de 200 años. Eran tan terribles las persecuciones que ellos experimentaban, que muchos de ellos eran despojados de sus bienes, lo perdían todo. Sus vidas corrían peligro. Por eso era que Pablo estaba diciendo a los hermanos cuando escribía sus cartas que él todos los días moría, que todos los días se exponía a la muerte, porque era un asunto de vida o muerte ser cristiano en el primer siglo. No es como hoy. Todo el mundo hoy dice que es cristiano, que cree en Cristo, que cree en Dios, que Dios está con él y él con Dios. Pero cuando tú les preguntas y tú tienes una relación personal con el Espíritu Santo, te responderán tal vez como aquellos creyentes en la ciudad de Éfeso: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y ahí está la diferencia entre un cristiano fiel, un cristiano genuino, un cristiano verdadero y un cristiano de nombre. El cristiano que es fiel, el cristiano que es genuino, que ha nacido de nuevo, conoce al Espíritu Santo de Dios. La iglesia fue perseguida duramente. Decir cristiano en el primer siglo equivalía a decir: Cristo es el Señor de mi vida, por eso yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Cristo es el Señor de mi honra, por eso, aunque me vituperen, aunque digan toda clase de mal contra mí mintiendo, bienaventurado soy. Por eso, ellos estaban dispuestos incluso a decir: si Cristo es el Señor de mi vida, Cristo es el Señor de mis bienes. Y estaban dispuestos, no solamente, hermanos, a invertir en la obra de Dios, sino a perderlo todo si era preciso por la causa de Cristo. ¿Será ese el cristianismo que hoy estamos viviendo? Cuando en muchos lugares, hermanos, donde uno llega y comparte la palabra y traza el mensaje, la gente
Al oír hablar de amor dicen gloria a Dios. Al oír hablar de bendición dicen gloria a Dios. Al oír hablar de las promesas de Dios, gloria a Dios. El Señor bautiza, Él sana, Él salva. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el ministro les habla de que hay que comprometerse con la obra de Dios, que hay que sacrificarse, que hay que invertir, que hay que meterse la mano al drill para que la obra de Dios continúe adelante, muchos son los que en su corazón o a veces lo confiesan con su boca, dicen, la embarró, todo iba bien hasta este momento. Pero apenas habló de que yo tengo que aportar, tengo que dar, imagínate yo que soy tan pobre. Como que la viuda que estaba en el templo de Jerusalén era la más millonaria, que dio la ofrenda que más pesaba. Y el Señor Jesucristo la alabó por eso. Había gente rica que daba ahí unas grandes ofrendas, pero Jesús no miraba eso. Él lo miraba era como unas limosnas. Pero para que el nombre del Señor fuera glorificado, Él públicamente le dijo a la gente, mira, esta viuda echó más que todos, porque echó todo lo que tenía. Eso es vivir una vida cristiana genuina, estar dispuesto a renunciar a todo por causa del Señor. Acá no hay muchos amenes, ¿no? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Esa es la clase de cristianismo que se vivía en el primer siglo de nuestra era. Perseguidos por todos lados y por todas partes. Se reunían en catacumbas muchas veces, cuevas subterráneas para que no los descubrieran. Tenían códigos secretos, claves para identificarse en los caminos y poder proteger así sus propias vidas. Eran cruelmente torturados. La diversión de los césares de Roma, de los emperadores, era tomar cristianos y lanzarlos a los leones en los circos de Roma. Hubo uno de ellos llamado Nerón, pederasta. Le gustaba tener relaciones sexuales con los niños y tenía un harén de niños para tener relaciones sexuales con ellos. Este Nerón mandó a matar a la mamá. Este Nerón mandó a quemar a Roma. Y mientras Roma se incendiaba, se reía y le echó la culpa a los cristianos. Este Nerón mandó a matar a su preceptor. Ellos tenían un filósofo griego regularmente que le servía de tutor espiritual. Este Nerón mandó a matar a su preceptor, al filósofo de cabecera que tenía. Este Nerón mandó a empalar a los cristianos, a un grupo de 40 de ellos. El empalamiento era una tortura cruel. Consistía en tomar una estaca y atravesarle recto a la persona, destrozarle las entrañas y sacarle el palo por aquí, por el cuello. Y luego que los empalaba, los mandaba a rociar de brea incandescente, y luego los prendía. Y decía él, ellos dicen que son la luz del mundo, yo quiero que me iluminen el palacio. Y se reía como loco. Mandó a fundir unas botas de plomo. Él escuchó que los cristianos decían que los pies de los santos, bienaventurados los pies de los santos, eran lindos los pies de aquellos que anunciaban las buenas nuevas de paz. Eso está escrito en el libro de los Salmos. Que eran hermosos los pies de aquellos que anunciaban las buenas nuevas de paz. Y él dijo, vamos a ver si son hermosos. Y mandó a fundir unas botas de plomo. Y hacía que los hermanos metieran los pies en esas botas de plomo. El problema no era meter los pies en esas botas de plomo. El problema era que él después mandaba que llenaran las botas de plomo con hierro líquido, hierro fundido. Era un asunto de vida o de muerte ser cristiano en el primer siglo. Y parece que la cosa no termina allí. En el año 313 de nuestra era cesan las persecuciones. La iglesia se corrompe, se contamina.
se mezcla con las costumbres paganas del mundo y la iglesia se degenera espiritualmente. Por allá en la Edad Media, año 1300, año 1400, se levanta un movimiento en medio de la iglesia católica romana, que era la que tenía en ese momento la hegemonía, el poder. Habían habido ya algunas divisiones en el seno de la iglesia, por cuestiones de administración, por cuestiones de autoridad. Y la iglesia se vio entonces amenazada y fundó lo que se llamó el Santo Oficio, o comúnmente la Santa Inquisición. Ese fue un instrumento satánico de martirio. Eso fue una institución que fue fundada por los papas de Roma. La intención supuestamente era la de descubrir y castigar a los herejes. Ellos consideraban hereje a todo aquel que no se identificaba con la doctrina del romanismo. Eso se extendió por toda Europa, por toda América, y en la ciudad de Cartagena hay un testimonio de lo que yo les estoy diciendo. Si usted va a Cartagena, en pleno centro de la ciudad, en todo el frente de la Catedral Romana, usted va a encontrar lo que se llama el Palacio de la Inquisición. Yo una vez fui allí y pude sentir, hermano, realmente que en ese lugar hay un espíritu de muerte. Allí se siente el asunto, se siente la presión diabólica, porque en ese lugar no solamente quemaron y torturaron a gente que era hereje, en verdad, que eran brujos, espiritistas, hechiceros, sino que también padecieron muchos cristianos, muchos evangélicos perdieron la vida allí, torturados por causa de la fe. Uno va a ese lugar y uno ve el potro. El potro era una herramienta que usaban para destrozar el cuerpo de los cristianos. Y todo el que montaban allí, le amarraban las manos a la persona con una soga, lo montaban como una especie de mesa. Y había un rodillo en la parte posterior que iba estirándole los miembros a la persona hasta desmembrar totalmente el cuerpo. Y eran destrozados allí. Durante 500 años se mantuvo la Santa Inquisición. Entre los años 1540 y 1570 hubo 1 millón de mártires de la fe cristiana en Europa por causa de la Inquisición. Los historiadores tienen esto registrado en los libros de historia. Yo no les estoy hablando de algo que a mí me dijeron, sino que hay un testimonio histórico escrito en los libros, y no solo de historias religiosas, sino de historia sagrada. Cuando usted le pregunta a un sacerdote romano en el día de hoy, ¿qué pasó con la Inquisición?, ellos le bajan la cabeza, porque lo consideraron después de algunos siglos la más grande de las vergüenzas de la Iglesia Católica Romana. No tienen explicación. Juan Pablo II, el actual sumo pontífice de Roma, le pidió perdón a la Iglesia de Polonia por la cantidad de muertes que hubo por causa de la Inquisición. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? El día de San Bartolomé, eso fue en Francia, hubo otro episodio. El 24 de agosto de 1572, siglo XVI, una mujer llamada Catalina de Médicis, una aliada del Papa, una hechicera, una bruja, masacró a 70,000 cristianos evangélicos que se hacían llamar los hugonotes. ¿Sabe lo que hizo Roma? Y los papas se regocijaron por este evento y hubo una misa, un canto de acción de gracias, lo que ellos llaman un Te Deum. Se realizó hasta una procesión, se acuñó una moneda en memoria de este cruel y asesinato evento. Hubo regocijo
por lo que habían hecho. Hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años. Esto fue en los países de Checoslovaquia y Hungría. Resulta que los cristianos se armaron. Dijeron, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Y se armaron. Y hubo una guerra. 30 años duró esta guerra. En Checoslovaquia y Hungría. Entre protestantes y católicos romanos. 20.000 cristianos fueron muertos como mártires en esta guerra. Un católico jesuita llamado Fernando II, que es un colega perverso, un tocayo perverso, Fernando II, dirigió esta masacre. ¿Sabe cuál era el lema de Fernando II? Él decía, para la mayor gloria de Dios. O sea, en palabras castizas, para que me entiendas. Él cogía una espada y le atravesaba el corazón a un cristiano y decía, gloria a Dios. Jesús dijo que iba a llegar el tiempo en que cualquiera que aún os matare, creía que le hacía un servicio a Dios. San Juan 16, versículos 1 al 4. Eso fue en Europa, y decimos, gracias al Señor que no fue aquí, pero ya sabemos que aquí en Colombia, y específicamente en Cartagena, hay un testimonio de esa Santa Inquisición, que no tiene de santa absolutamente nada. Colombia es un país de mártires por la fe cristiana. Esta comodidad que nosotros tenemos hoy, esta libertad que nosotros tenemos hoy, es producto del sacrificio de muchos mártires de la fe cristiana en Colombia. Usted tiene que darle gracias a Dios por aquellos que dieron su vida aquí en Colombia para sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Ellos sellaron su testimonio con sus propias vidas, derramaron su sangre con tal de sembrar la palabra de Dios en nuestro suelo colombiano. Desde el año 1948 hasta el año 1953 se vivió un tiempo que en la historia de Colombia se llama la época de la violencia. Esta violencia supuestamente era política, pero era más que política. Durante este tiempo de violencia, el 27% de los templos cristianos fueron destruidos. Y muchas veces las turbas, los tumultos que quemaban los templos, perseguían a los cristianos, asesinaban y torturaban a los ministros, a los líderes. Esas turbas eran encabezadas por los propios obispos de la Iglesia romana. 110 escuelas evangélicas fueron cerradas por orden oficial. El Estado se confabuló con esta masacre, con esta persecución. Desde entonces nosotros sabemos que en Colombia el movimiento político liberal en muchas ocasiones favoreció a la iglesia cristiana, pero el movimiento político conservador era el protegido de la iglesia romana. Y muchas veces la orden que venía oficialmente del Estado no venía de ningún presidente, no venía de ningún mandatario civil, venía era de un obispo. Pero el obispo tenía tal autoridad sobre este mandatario que importaba y valía más una orden que diera el obispo antes que la orden que diera un gobernante civil. Más de 70 mártires sellaron con la muerte su preciosa fe. Se cuenta que en una ocasión había una reunión de creyentes en el departamento de Boyacá y de repente rodearon el templo una turba armada y mandaron a desocupar el templo. Era una escuela bíblica dominical la que se estaba realizando allí, pero la gente se resistió a salir
Esa era su propiedad, estaban alabando y adorando al Señor. Entonces ellos empezaron a regar gasolina por fuera del templo y prendieron fuego al templo. Cuando algunos de los que estaban adentro se percataron e intentaron salir, al salir eran esperados con metralletas, con pistolas, eran acribillados a balas allí. En aquella ocasión, casi 200 personas perdieron su vida, mujeres, niños, ancianos. Se escaparon 6 personas. Cuando se hizo el denuncio, las autoridades se hicieron los sordos ante el denuncio. No pasó nada. Centenares de cristianos sufrieron la pérdida de sus bienes, fueron encarcelados, torturados espantosamente mediante actos de barbarie infinita. Los hacían sentar en bloques de hielo con las nalgas completamente descubiertas. Les cortaban los dedos de los pies, pero antes de eso les sacaban la uña en carne viva. Les sacaban los ojos a algunos, les cortaban la lengua a otros, quemaban vivos, al igual que la Inquisición, a muchos cristianos. ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que significa, ahora sí, me seréis testigos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor, hermano. ¡Aleluya! Para ser testigo poderoso se necesita obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Jesús mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. En Hechos 1:4 leemos eso. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Las Escrituras dicen que ese mandato fue a más de 500 hermanos. Cristo apareció resucitado a más de 500 hermanos y ellos oyeron también este mandamiento. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol San Pablo, dando testimonio de la aparición de Cristo en su vida, dice así, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 hermanos. Pero el día de Pentecostés, solo 120, los que fueron obedientes al mandamiento, fueron los depositarios de esta promesa. En Hechos 1:15, nosotros vemos allí bien claro. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Solo 120. Pregunto, desde 120 hasta 500, ¿cuántos hay? ¿Cuál es la diferencia? Unos 380, casi 400. ¿Qué pasó con esos 400 discípulos? Fueron desobedientes. Fueron desobedientes. No estaban allí perseverando unánimes y juntos en oración como el Señor les dijo. Probablemente se fueron a sus antiguas labores, se desanimaron, se llenaron de temor y cuando llegó el cumplimiento de la promesa no estaban. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5 y el versículo 32. Ese es uno de los versículos que uno los lee a veces y uno no le encuentra sentido. Pero es uno de los versículos más poderosos que hay en las Escrituras. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Y esta frase me gusta. El cual ha dado Dios a quienes. ¿A quiénes? Díganlo bien duro.
a los que le obedecen. Yo le pregunto a usted, ¿es usted obediente? Porque la Biblia dice que a los obedientes es a los que Dios les da su Espíritu Santo. Hay una palabra también interesante en ese texto. Me seréis testigos, recibiréis poder, dice el Señor. Esa palabra poder es un vocablo griego que traduce dinamita. Se usa 60 veces en el Nuevo Testamento, muchas veces. ¿Qué aplicación nosotros podemos sacar de esta verdad espiritual? Una sola, hermano. Nuestro Dios es el Dios del poder. El poder no está en los hombres, el poder no está en la iglesia, el poder no está en las instituciones humanas, el poder no está en los políticos de este tiempo, no está en el científico, no está en el médico, no está en el artista, no está en el astrónomo, el poder está en Dios. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor. La segunda razón por la cual usted necesita el poder de Dios en su vida es porque las Escrituras dicen que hay un mundo que está en enemistad con Dios al cual hay que reconciliar. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para reconciliar al mundo con Dios. Pablo lo dice en unas palabras muy preciosas. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 5, y el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El mundo necesita reconciliarse con Dios, porque el mundo, en su sistema de valores en el que vive, se hace enemigo de Dios. Por tanto, el mundo tiene que cambiar estos valores, tiene que renunciar a estos valores y reconciliarse con Dios. Y el único mensaje que trae la reconciliación a este mundo es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este mensaje de reconciliación tenía que empezar en la ciudad de Jerusalén. Jesús les dijo, me seréis testigos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Me serán testigos primeramente en Jerusalén. Y el apóstol Pablo predicaba el Evangelio primeramente al judío. Cuando los judíos rechazaron su mensaje, entonces él se fue a los gentiles. Esto es una prueba de que Dios quería que el testimonio primeramente se diera ahí en Jerusalén. Pero Jerusalén está muy lejos para muchos de nosotros. Esto viene a ser una figura, un símbolo en el día de hoy. Esto representa la casa de Dios. Jerusalén es mi iglesia. Jerusalén son mis familiares. Jerusalén son mis parientes, las personas más cercanas a mí. Ese es mi Jerusalén. Y yo debo empezar a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida aquí. Pero el Señor les dijo a ellos también que prosiguieran por toda Judea. Esa Judea representa para nosotros otros rebaños del Señor, otras religiones, otros grupos culturales, otras razas. Y les dijo también que tenían que llegar hasta Samaria. Samaria era un lugar odiado por los judíos, era un lugar rechazado. Había enemistad entre judíos y samaritanos. Samaria representa para nosotros los lugares rechazados, los lugares odiados, los desechables de la sociedad, la calle del cartucho, ahí donde está la prostituta, donde está el drogadicto, ahí donde está la persona desechable de la sociedad. Esa es Samaria, y hasta allá hay que predicar el Evangelio. Y después les dijo, hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Cuando uno es capaz de dar testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, uno está preparado para dar testimonio del Señor en cualquier parte del mundo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que el que era nacido del Espíritu era como el viento. El viento sopla de donde quieres, oye su sonido, pero no lo ves,
va donde quiere, está un día aquí y está otro día allá. El que nace de Dios, nace del Espíritu y es como el viento. Usted puede estar hoy aquí hablando del Señor, pero mañana puede estar en otro lugar. Pero obviamente usted ha tenido que pasar por este mismo proceso. Los cristianos del primer siglo lo pasaron. Empezaron a dar testimonio en Jerusalén, pero siguieron por toda Judea, llegaron hasta Samaria y después llegaron hasta lo último de la tierra. El mensaje del Evangelio se predicó en Jerusalén, desde una cruz, pero también llegó el mensaje hasta el trono del mismo emperador de Roma, hasta lo último de la tierra. Tenemos una gran comisión nosotros y un gran desafío por delante, pero ese desafío, esa comisión será eficaz en la medida en que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para vencer el poder del pecado. Hay gente que juega con el pecado y piensa que el pecado es una cuestión que se puede manejar. El sabio Salomón, un hombre que lo habló con razón, dijo que jugar con el pecado era como jugar con brasas de fuego en su seno. Tarde o temprano te quemas. Nosotros no debemos desconocer el poder de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Tú eres de Cristo y has sido lavado con su sangre. Tú has sido escrito en el libro de la vida. Has recibido al Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que tu antigua naturaleza está muerta. No, señor. La enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso no quiere decir que estaba muerto. ¿Sabes? Ese viejo hombre, esa antigua naturaleza pecaminosa, cuando tú no la crucificas, cuando no la mantienes allí crucificada, se te baja de la cruz, se te monta encima y te vence y te lleva a la derrota. Lo único que puede darnos victoria sobre el pecado es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es pecar? Pecar es errar, equivocarse, ir de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso. Pero si tú quieres ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, debes hacer como dice la Escritura: andar en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, el pecado llega a ser como una abeja. Ustedes saben que las abejas tienen un piquito, un aguijón, que cuando pica eso duele bastante. El pecado llega a ser como una abeja, pero sin aguijón, para la vida de un creyente, en virtud del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder que nos va a resucitar a nosotros un día si es que morimos, ese poder actúa en ti para que puedas vencer el pecado. Mientras tanto, el pecado no se puede vencer a base de fuerza de voluntad. Voy a hacer fuerza de voluntad y me voy a proponer no pecar. No es por fuerza de voluntad. Ya muchos han tratado y han fracasado. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo de Dios. El pecado es vencido por medio de la verdad y las Escrituras dicen que el Espíritu es la verdad. El pecado es vencido por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la fe en la promesa de su palabra y la fe en el poder del Espíritu Santo. Por eso el autor de la carta de San Juan dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alabado sea el nombre de Dios. No se puede entonces vivir la vida cristiana por nuestra fuerza de voluntad.
es por el poder del Espíritu Santo. Ya el profeta de la antigüedad lo dijo, no es con espadas, no es con ejércitos, más por su Santo Espíritu. Y quiero concluir en esta noche, amados hermanos. Cristo dice en las Escrituras que es poder y es sabiduría de Dios. Cuando usted está en Cristo, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios está en usted. Tiene que aceptar eso. Esa promesa de Dios tiene que aceptarla, recibirla, experimentarla. La promesa del profeta Joel en el capítulo 2 y el versículo 28 que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, se empezó a cumplir el día de Pentecostés, pero en Pentecostés no fue todo. Este Pentecostés se repetirá como una lluvia tardía en los tiempos finales, con señales y prodigios, pero también con persecución. Porque recuerde, el mártir tiene que estar dispuesto a dar su vida por Cristo si es preciso. Pero todas estas cosas, todo este movimiento de Dios, todo este mover del Espíritu, todo este derramamiento, esta lluvia tardía que ya se está sintiendo en nuestro medio, esto no es más que un anuncio bien claro en las Escrituras de que Cristo viene pronto. Alabado sea el nombre de Dios. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Y yo quiero que en esta noche, a tu hermano que tienes ahí a tu lado, como una persona que ha entendido lo que es la vida cristiana y que sabe lo que es andar en victoria, le sirva de consuelo. Ponga su mano ahí sobre el hombro de su hermano y ore por su hermano y pídale al Señor, si su hermano no ha recibido la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, que la reciba. La Biblia dice que esta promesa es para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, para todos los que Dios ha llamado. Si Dios te ha llamado a ti, Él te ha llamado no solamente para que tú seas un cristiano de nombre, sino un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Dios amado, es real. Y Él se mueve en medio de nosotros. Él se mueve en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, para consolar, para librar, para llenar de poder. Siente al Espíritu de Dios moviéndose en tu vida, hermano. Deja que Él ministre en tu corazón. Que Él rompa toda atadura. Que Él rompa toda hipocresía, toda mentira, toda dureza de corazón. Que el Espíritu de Dios sople sobre ti y esa lluvia de Dios descienda ahora sobre tu vida. Siente esa bendición, hermano, en esta noche. Recíbela en esta noche. Dile a Cristo, Señor Jesús, bautízame. Que tu antigua naturaleza está muerta. No, Señor. La enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso no quiere decir que estaba muerto. ¿Sabes? Ese viejo hombre, esa antigua naturaleza pecaminosa, cuando tú no la crucificas, cuando no la mantienes allí crucificada, se te baja de la cruz, se te monta encima y te vence y te lleva a la derrota. Lo único que puede darnos victoria sobre el pecado es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es pecar? Pecar es errar, equivocarse, ir de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso. Pero si tú quieres ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, debes hacer como dice la Escritura, andar en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, el pecado llega a ser como una abeja. Ustedes saben que las abejas tienen un piquito, un aguijón, que cuando pica eso duele bastante.
El pecado llega a ser como una abeja, pero sin aguijón para la vida de un creyente, en virtud del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder que nos va a resucitar a nosotros un día si es que morimos, ese poder actúa en ti para que puedas vencer el pecado. Mientras tanto, el pecado no se puede vencer a base de fuerza de voluntad. Voy a hacer fuerza de voluntad y me voy a proponer no pecar. No es por fuerza de voluntad. Ya muchos han tratado y han fracasado. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo de Dios. El pecado es vencido por medio de la verdad y las Escrituras dicen que el Espíritu es la verdad. El pecado es vencido por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la fe en la promesa de su palabra y la fe en el poder del Espíritu Santo. Por eso el autor de la carta de San Juan dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alabado sea el nombre de Dios. No se puede entonces vivir la vida cristiana por nuestra fuerza de voluntad, es por el poder del Espíritu Santo. Ya el profeta de la antigüedad lo dijo, no es con espadas, no es con ejércitos, más por su Santo Espíritu. Y quiero concluir en esta noche, amados hermanos. Cristo, dice en las Escrituras, que es poder y es sabiduría de Dios. Cuando usted está en Cristo, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios está en usted. Tiene que aceptar eso, esa promesa de Dios tiene que aceptarla, recibirla, experimentarla. La promesa del profeta Joel en el capítulo 2 y el versículo 28 que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, se empezó a cumplir el día de Pentecostés, pero en Pentecostés no fue todo. Este Pentecostés se repetirá como una lluvia tardía en los tiempos finales, con señales y prodigios, pero también con persecución. Porque recuerde, el mártir tiene que estar dispuesto a dar su vida por Cristo si es preciso. Pero todas estas cosas, todo este movimiento de Dios, todo este mover del Espíritu, todo este derramamiento, esta lluvia tardía que ya se está sintiendo en nuestro medio, esto no es más que un anuncio bien claro en las Escrituras de que Cristo viene pronto. Alabado sea el nombre de Dios. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Y yo quiero que en esta noche, a tu hermano que tienes ahí a tu lado, como una persona que ha entendido lo que es la vida cristiana y que sabe lo que es andar en victoria, le sirva de consuelo. Ponga su mano ahí sobre el hombro de su hermano y ore por su hermano y pídale al Señor, si su hermano no ha recibido la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, que la reciba. La Biblia dice que esta promesa es para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, para todos los que Dios ha llamado. Si Dios te ha llamado a ti, Él te ha llamado no solamente para que tú seas un cristiano de nombre, sino un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Dios amado, es real. Y Él se mueve en medio de nosotros. Él se mueve en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, para consolar, para librar, para llenar de poder. Siente al Espíritu de Dios moviéndose en tu vida, hermano. Deja que Él ministre en tu corazón. Que Él rompa toda atadura. Que Él rompa toda hipocresía, toda mentira, toda dureza de corazón. Que el Espíritu de Dios sople sobre ti y esa lluvia de Dios descienda
descienda ahora sobre tu vida. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.